una presentación que va a aparecer probablemente en... Ahí está. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a esta sesión especial sobre la desaceleración económica que vive el país, la agenda de reactivación. Creo que es bueno partir en primer lugar analizando los antecedentes y los hechos del estado de la economía. Porque en la medida en que tengamos un buen diagnóstico vamos a tener una mejor implementación de políticas que nos permitan devolverle el dinamismo a nuestra economía. Y lo que tenemos en este gráfico es básicamente una muestra de lo que es la situación económica en otros países que tienen una característica común con Chile. Son países exportadores de materias primas. Y lo que estamos viendo en materia de crecimiento en países exportadores de materias primas es que después de un periodo de crecimiento elevado, producto de los altos precios de las materias primas, en nuestro caso producto de los altos precios del cobre, producto de condiciones financieras internacionales muy favorables. Recordemos que las tasas de interés en el mundo han estado cercanas a cero. ¿Por qué? Porque básicamente, dado el clima de desaceleración en los países desarrollados producto de la crisis 2008-2009, las tasas de interés en esos países han llegado a niveles cercanos a cero, lo que ha facilitado el acceso a financiamiento, o lo que facilitó de manera muy significativa el acceso a financiamiento externo por parte de nuestras empresas y de las empresas de muchos otros países emergentes. Ahora, lo dijimos muy claramente desde un principio, cuando la economía comenzara a tener estos factores externos, comenzaran a restarle dinamismo a la economía, porque el precio del cobre no siguió subiendo, porque las tasas de interés internacional no siguieron bajando, tenían un límite, cero. Lo que ocurrió fue que estas economías comenzaron a exhibir un crecimiento menor. Para darles un antecedente, el cuarto trimestre del año 2013 la economía peruana creció al 7,2%. El segundo trimestre de este año la economía peruana creció 1,7%. Una fuerte desaceleración. Lo mismo hemos visto en otros países como Brasil. Lo mismo hemos visto en este escenario en países como México, en países exportadores de bienes de materias primas. La misma situación está afectando a países como Australia, exportadores de materias primas. Si miramos qué es lo que ocurrió en nuestro ciclo, tuvimos un ciclo muy excepcional de inversión en materia de minería. Un ciclo muy importante en materia de inversión en minería, tal como otros países, por ejemplo Perú, por ejemplo Australia. Y parte importante de este ciclo, como era natural, comienza a reducir su impulso sobre la economía. Y eso genera una situación en la cual la economía comienza a perder dinamismo. Lo advertimos con anterioridad. Esta desaceleración de la economía no es algo nuevo. Viene desde el año 2000, de fines del 2012, comienzos del 2013. Advertimos antes de asumir el gobierno que efectivamente íbamos a enfrentar una economía desacelerada. Y lo que corresponde en estos casos es enfrentar ese escenario de desaceleración, y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Ahora, algunas cosas que son importantes de señalar y que creo que es muy importante destacar de nuestra economía. Acá tenemos la evolución en línea roja de la tasa de desempleo. Y lo que tenemos en nuestra economía, y acá seamos muy claros, es una tasa de desempleo que se ha mantenido, básicamente en niveles que son similares a los niveles que enfrentamos, por ejemplo, en 2012, cuando la economía crecía a un mayor ritmo de dinamismo. Y eso es una buena noticia. La creación de empleos, para ser muy claro, nuestra economía ha seguido creando empleos. Algunos han dicho de que esta economía no ha seguido creando empleos, que se han destruido empleos. Eso no es cierto, eso es falso. Esta economía ha seguido generando empleo, pero a un ritmo menor del que veníamos exhibiendo. Y lo que corresponde es trabajar para acelerar ese ritmo de creación de empleo. Pero cuando se comparen las cifras hay que hacer comparaciones que son las correctas. Y entregar cifras respecto a que en la economía se han perdido empleos no es correcto. Cuando se compara la cifra de enero con julio, todos sabemos que la estacionalidad está presente y por lo tanto esas cifras no son comparables, y lo que corresponde es hacer la comparación con un año atrás. Y cuando comparamos con respecto a un año atrás, nuestra economía ha generado empleo, a un menor ritmo, pero ha generado empleo. Entonces, ese es un punto muy importante. Ahora, tal como lo dijo el presidente del Banco Central, y creo que en esto también hay que ser muy claro respecto de lo que fueron las palabras del presidente del Banco Central, él fue muy claro en señalar que Chile tiene, y cito textual, todas las herramientas para lograr un mayor crecimiento. Es decir,
la nuestra es una economía sana, es una economía que cuenta con el instrumental macroeconómico para enfrentar un periodo de desaceleración, o sea, de menor crecimiento. Tenemos la posibilidad de darle un impulso monetario con menores tasas de interés y también de jugar un rol contracíclico a través de la política fiscal. Y aquí, en este gráfico, en el gráfico del lado izquierdo, se presentan las tasas de interés de largo plazo. Tasas de interés que en estos momentos son tasas de interés que han caído de manera significativa, de forma tal de ¿qué? De darle el estímulo monetario necesario a nuestra economía para recuperar su ritmo de dinamismo. Y esto es precisamente lo que una economía bien manejada, con buenas instituciones macroeconómicas, debe hacer. Frente a escenarios de desaceleración, de menor crecimiento del potencial, las economías implementan política monetaria expansiva, implementan política fiscal expansiva. Y eso es precisamente lo que estamos viendo en Chile. Como corolario de lo anterior, lo que hemos tenido es una depreciación significativa del peso, que es algo natural y algo saludable en un marco macroeconómico como el que tenemos en Chile. Es precisamente esta depreciación del peso, este incremento en el tipo de cambio real, lo que le permite dar dinamismo a nuestras exportaciones, mayor competitividad para nuestras exportaciones, para aquellos sectores transables que en algún momento estuvieron con tipos de cambio más bajos. Este incremento en el tipo de cambio ciertamente que actúa como un elemento muy positivo para su desarrollo. ¿Cómo se traduce esto? Se traduce básicamente este impulso que hemos visto, se traduce en, por ejemplo, tasas de interés de créditos hipotecarios a niveles, sus niveles más bajos desde el año 2005. O sea, tasas de interés bajo los 4% para créditos hipotecarios. Nuevamente, es la idea de ¿qué? De generar aquellos factores, aquellos estímulos necesarios para el crecimiento de la economía. Y esto es la mejor demostración de que esto es una economía sana. Las economías que no son economías sanas no tienen tasas de interés bajas, tienen tasas de interés altas. La nuestra es una economía sana y esto es un mejor reflejo de la salud de nuestra economía. El hecho de que las tasas de interés reales son bajas cuando tienen que serlo, cuando es necesario estimular la economía. Y reitero, créditos hipotecarios en tasas menores a 4%. Adicionalmente, la depreciación del peso, la subida del tipo de cambio ha actuado como un elemento estabilizador de nuestra economía. Y eso es precisamente lo que tenemos que ver, que aquellos sectores exportadores que habían enfrentado situaciones más complejas en el pasado, producto de la apreciación cambiaria, hoy día tienen más espacio para crecer y para aprovechar esos mercados en los cuales tenemos posibilidades de expandir nuestras exportaciones. Y aquí un dato muy importante, Chile tiene acuerdos de libre comercio con el 85% de lo que se produce en el mundo. Y lo que tenemos que hacer es fomentar que nuestras exportaciones, que nuestros exportadores, incluidos pequeños y medianos, y voy a hablar sobre esto, puedan acceder a esos mercados. Y esta depreciación del peso es un elemento que aumenta la competitividad de nuestro sector exportador, aumenta la competitividad de nuestro sector agrícola, aumenta la competitividad de nuestro sector industrial. Así lo refleja un estudio del Banco Central presentado en el informe de política monetaria pasado, en donde señala que es precisamente esa subida del tipo de cambio la que le permite al sector industrial, al sector agropecuario, al sector agrícola, el poder tener una mejor situación competitiva y de esa forma ser un elemento dinamizador de nuestra economía y lo que nos permite también crecer de manera más balanceada. Porque efectivamente uno de los elementos centrales en lo que estamos viendo es el efecto de una dependencia muy fuerte respecto de lo que son los bienes commodity y en particular del cobre. Y por lo tanto la necesidad de tener una base productiva más amplia, que también es parte de la estrategia del gobierno, es fundamental. Y solo decir una cosa respecto a la depreciación del tipo de cambio. Lo que ocurre en marcos de políticas macroeconómicas creíbles, con políticas fiscales sanas, con políticas monetarias sanas, es que el Banco Central actúe respecto de lo que son las expectativas de inflación. Hay algunos que han dicho que el hecho de que el tipo de cambio suba genera presiones inflacionarias que limitan el accionar de la política monetaria. Seamos muy claros, en Chile el Banco Central se guía por criterios de mediano plazo y ese criterio de mediano plazo se llama la inflación en el horizonte de política de 2 años. Y esa línea verde lo que muestra es que esas expectativas de inflación se mantienen fuertemente ancladas en el 3%, que es el objetivo inflacionario de nuestro país. Por lo tanto, la depreciación del tipo de cambio no ha afectado
las expectativas de inflación y por lo tanto le generan espacio al Banco Central para poder actuar de manera contracíclica. Cualquier incremento en el corto plazo de la inflación es un fenómeno netamente transitorio y no limita el accionar de política monetaria. Y así lo ha señalado claramente el Banco Central. Vamos a saltar este. Ahora, por el lado de la política fiscal, la política fiscal en Chile tiene todo el espacio fiscal necesario. Esta es una política fiscal, tenemos una situación fiscal muy sana, construida fuertemente entre el periodo 2004-2008, en los periodos en que hubo importantes superávit, y construida sobre la base del balance estructural iniciado en el año 2001, en la administración del presidente Lagos, en la cual Chile se comprometió a implementar una política fiscal de largo plazo, una política fiscal que considerara que cuando estábamos estableciendo gastos permanentes, hubiesen recursos permanentes para ese financiamiento. Y eso le ha dado una solidez fiscal a Chile muy significativa. En los últimos rankings de competitividad, el elemento macroeconómico, la política macroeconómica de Chile rankea entre los más importantes del mundo. Esa capacidad que tiene Chile de implementar política contracíclica es una de sus grandes fortalezas y así ha sido señalado por todas las instituciones que evalúan esta dimensión. Es decir, Chile tiene, y reitero las palabras del presidente del Banco Central, todos los elementos para enfrentar una desaceleración cíclica como la que estamos enfrentando y recuperar su ritmo de dinamismo. También es importante señalar que en materia de ejecución presupuestaria estamos trabajando fuertemente para que esa ejecución se materialice. Acá tenemos la evaluación de la ejecución presupuestaria entre el periodo enero-julio para los últimos 4 años. Y como ustedes podrán ver de esa lámina, lo que surge es que la ejecución presupuestaria que hemos tenido es la más alta en el periodo desde los últimos años. Y eso es muy importante porque la política fiscal en periodos como el que estamos enfrentando es una política fiscal que tiene que actuar con rapidez de forma tal de darle dinamismo a la demanda agregada de nuestra economía. Y quiero mencionar también un punto que es importante. No obstante, nuestra economía ya enfrentaba un menor crecimiento el año pasado. El 2013, recordemos, la economía ya experimentaba crecimiento más bajo. La inversión en el cuarto trimestre del año 2013 cayó más de 12%. Tuvo una caída de más de 12% en el cuarto trimestre del año 2013. Tuvo una caída en el tercer trimestre del año 2013. O sea, esto es un fenómeno. Esto es una situación que ya habíamos advertido el año pasado. No obstante lo anterior, la ejecución presupuestaria del año 2013 fue la más baja desde el año 2001, cuando tenemos cifras comparables, que son la evolución, el presupuesto en base caja y en base de vengado. La más baja, cuando nuestra economía ya experimentaba señales de desaceleración. Y quiero volver entonces a lo que es los planes que hemos tomado para impulsar la economía. Y acá hemos dicho que tenemos como economía el desafío de recuperar el ritmo de dinamismo de nuestra economía que tiene todas las fortalezas para recuperar ese ritmo de dinamismo. La presidenta anunció hace algunos días atrás un plan que refuerza las tareas que ya estábamos implementando en materia de crecimiento económico, en materia de políticas contracíclicas. Pero al mismo tiempo, durante estos primeros meses de gobierno se ha lanzado también una serie de agendas que lo que buscan es redoblar y impulsar el crecimiento de nuestra economía, no solo en el corto plazo, sino también en el mediano plazo. Y aquí quiero tomarme las palabras del presidente del Banco Central en la presentación del informe de política monetaria. Cuando se le pregunta cuáles son aquellas cosas que debiéramos fortalecer, cuáles son aquellos desafíos que tiene nuestro país para incrementar su crecimiento de mediano plazo, menciona uno, infraestructura, que efectivamente podamos avanzar en una mayor infraestructura. Como ustedes sabrán, el gobierno anunció hace algún tiempo ya un plan de infraestructura por 28.000 millones de dólares, de forma tal de generar esa infraestructura necesaria para el crecimiento, infraestructura que es completamente complementaria con la inversión privada, que potencia la inversión privada. El Banco Central señaló que un desafío que tenía nuestro país era incrementar la participación de la mujer en la fuerza de trabajo. Pues bien, políticas que estamos implementando desde el gobierno, que fueran parte de nuestro programa, fortalecen
la integración de la mujer en la fuerza de trabajo a través de capacitación. Estamos hablando de 450.000 capacitaciones para mujeres y jóvenes. El Banco Central señaló que para incrementar nuestro crecimiento a mediano plazo tenemos que tener una mejor educación y más capacitación. Aspectos centrales de lo que son las políticas que estamos implementando. Es decir, en la agenda de gobierno, efectivamente lo que estamos haciendo es no solo enfrentar lo que es el desafío de corto plazo de nuestra economía, devolverle el dinamismo a nuestra economía, sino también los desafíos de mediano plazo de nuestra economía. Otro de los desafíos que fue levantado por el presidente del Banco Central es el tema energético, tema en el cual en los últimos 4 años hicimos bastante poco. Nosotros en el marco de los 100 primeros días lanzamos una agenda que ha sido valorada transversalmente como una agenda que permite abrir una posibilidad de enfrentar con mirada de futuro, con decisión, la situación energética que enfrentamos. En materia de lo que es el plan de reforzamiento y la inversión, los 6 pilares que hemos presentado son los pilares de reforzar y acelerar la inversión pública en 2014. Todos sabemos que lo importante que es la inversión pública para dinamizar la economía. Esto es particularmente cierto en periodos de menor crecimiento, en donde el impulso fiscal adicional tiene un efecto multiplicador. Este efecto multiplicador que tuvo tan buenos resultados en la implementación de una política fiscal contracíclica en el periodo 2008-2009. Porque recordemos que el año 2008-2009, cuando enfrentamos efectivamente una gran recesión, la más grande desde la Gran Depresión, hacia el tercer trimestre del año 2009 nuestra economía ya se recuperaba. Y en eso la posibilidad de implementar una política fiscal contracíclica fue fundamental. Y acá lo que estamos planteando es una política que le suma a los 4.200 millones de dólares de mayor inversión pública que va a haber, de la ejecución que va a haber en este último trimestre, en los últimos 4 meses del año, 500 millones de dólares adicionales. Tenemos entonces un plan de mayor inversión pública, también planes para fortalecer aquellas áreas en donde podemos tener una llegada rápida. En los planes de Cercotec tenemos destinados 1.350 millones de dólares a Cercotec, de forma tal de potenciar ese capital abeja, esos programas de modernización de ferias libres que llegan a una gran cantidad de pequeñas empresas. Recursos para Corfo, 8.650 millones de pesos para Corfo, que permiten un esfuerzo adicional en materia de capital semilla y en los programas de innovación que ya estamos iniciando, programas que estaban contemplados en la agenda de productividad que ya estamos implementando, y también para programas de turismo, en donde vamos, con los recursos que estamos generando, vamos a poder tener 20.000 viajes más de chilenos a regiones, que son tan importantes para devolverle ese dinamismo a nuestras regiones. También hemos dicho que vamos a implementar a partir del mes de noviembre un programa de garantías para la inversión en activo fijo de Corfo, de forma tal de poder colocar 400 millones de dólares adicionales en materia de crédito. Y todos ya conocen las cifras respecto de la capitalización de Banco Estado. Pero aquí hacer una mención respecto a lo que son los objetivos que hemos fijado. 350 millones de dólares adicionales en créditos para pequeñas y medianas empresas en estos últimos 4 meses del año y 1.000 millones de dólares en créditos hipotecarios. Y cuando nos preguntamos cuál es el efecto dinamizador de esto, el efecto dinamizador de esto es que esas casas se están vendiendo, que esas inversiones que tienen que realizar las pequeñas y medianas empresas se están realizando, que ese capital de trabajo que requiere la pequeña y mediana empresa está teniendo una contraparte. O sea, efectivamente estamos entregando ese capital de trabajo necesario para las pequeñas y medianas empresas. Y en esto Banco Estado está jugando un rol importante. Las tasas más bajas hoy día del mercado en materia de créditos hipotecarios las tiene Banco Estado. Las tasas más bajas para crédito para pequeñas y medianas empresas las tiene Banco Estado. Así lo muestra, por ejemplo, en el caso de los créditos hipotecarios, un estudio que presentó el CERNAC hace algunas semanas atrás. O sea, efectivamente, un acceso al crédito, pero también un acceso al crédito a buenas tasas de interés. La capitalización de Codelco va a permitir poder desarrollar los planes de inversión de Codelco de más de 20.000 millones de dólares, tan necesarios para que Codelco pueda reponer esos yacimientos que ya se han ido desgastando. Y lo que hemos dicho que van a ser 3.500 millones de dólares el año 2014 y 4.500 millones de dólares de inversión el año 2015. Y esa inversión es dinamizadora, y dinamizadora del sector privado, porque esa inversión es precisamente realizada por proveedores privados, lo que permite nuevamente encadenar esa inversión y generar un efecto multiplicador sobre la economía, que nos permita enfrentar este periodo de desaceleración. En materia de infraestructura, lo señalé anteriormente, un programa de infraestructuras por 28.000 millones de dólares,
un programa de concesiones por 9.900 millones de dólares, de los cuales 1.100 millones de dólares van a estar comprometidos este año 2014 y 1.500 el próximo año, es decir, 2.600 millones de dólares comprometidos en estos 2 años, en los 2 primeros años de gobierno, concesiones que generan ese necesario encadenamiento productivo, esa necesaria generación de infraestructura para el crecimiento. Ahora, sabemos muy bien que desde el punto de vista de lo que es la inversión pública es un elemento central en el recuperar el dinamismo de nuestra economía, pero también tenemos que recuperar el dinamismo de la inversión privada. Y en esto hemos dicho que sabemos que hay proyectos rechazados, sabemos que hay proyectos que no se están realizando o que no han tenido los tiempos de implementación que sean acordes con lo que es el momento de nuestra economía. Y por lo tanto la presidenta ha anunciado que estamos trabajando en la identificación de esos proyectos rechazados, en cuáles son las revisiones o los trámites que hay que realizar para que esos proyectos que cumplen con toda la normativa se materialicen. Pero adicionalmente la presidenta ha dicho que también vamos a revisar el ordenamiento normativo y las prácticas administrativas, de forma tal de ver cuáles son aquellas modificaciones que tengamos que realizar para tener un proceso más expedito de inversión. Nuevamente, lo que estamos diciendo con esto es que acá existe un desafío, y ese desafío de recuperar el dinamismo de la economía es tanto del sector público como del sector privado. Lo dijo nuevamente muy bien el presidente del Banco Central. En una economía que tiene la fortaleza que tiene nuestra economía, lo que cabe es que el sector público, el sector privado, la política, genere esas necesarias confianzas para devolverle el dinamismo a nuestra economía. Tenemos todas las fortalezas como economía para hacerlo. No existe ningún tipo de impedimento para que nuestra economía recupere su ritmo de crecimiento potencial. Y esa es una tarea de todos. Paro acá, presidente, porque creo que se me está acabando el tiempo. Perfecto. Bueno, sigo entonces. El quinto pilar de los planes que presentó la presidenta están los planes de reconstrucción. Y aquí tenemos un desafío muy significativo para ir en apoyo directo a aquellas zonas que se han visto afectadas por tragedias como la del terremoto en el norte, la del incendio en la quinta región. Y hemos comprometido nuevamente recursos que son muy significativos y que van a permitir enfrentar las tragedias que hemos enfrentado, pero también al mismo tiempo darle más dinamismo a nuestra economía. La presidenta lanzó hace unos días el plan de reconstrucción de Valparaíso, que compromete recursos por 510 millones de dólares, de los cuales 110 se van a materializar entre el año 2014 y 2015, y el 70% de esos recursos se van a materializar durante el periodo presidencial. También están los planes de Arica y Parinacota y los de Tarapacá, que en su conjunto involucran cerca de 400 millones de dólares, un poco menos de 400 millones de dólares. Tal como habíamos dicho anteriormente, tenemos un tremendo desafío. En Chile, que tiene acceso al 85% de lo que se produce en el mundo con acuerdos de libre comercio, las pequeñas y medianas empresas representan menos del 2% de las exportaciones. No obstante, tenemos todos estos acuerdos de libre comercio, nuestras pequeñas y medianas empresas representan menos del 2% de esas exportaciones. Y si sacamos el cobre, representan el 5% de esas exportaciones. En los países desarrollados, en los países donde hay más oportunidades para las pequeñas y medianas empresas, ese número es cercano al 40%, si no más en algunas economías. Tenemos un tremendo desafío de darle la oportunidad a nuestras pequeñas y medianas empresas de acceder a esos mercados. Muchas veces hemos dicho que somos un mercado pequeño, pero si logramos que nuestras pequeñas y medianas empresas tengan acceso a esos mercados internacionales, la posibilidad de cambiarle las condiciones y de permitirles crecer, escalar, es muy significativa. Y por lo tanto tenemos que implementar medidas para potenciar las exportaciones de nuestras pequeñas y medianas empresas. Y adicionalmente a lo que hemos comprometido en la agenda productiva, la presidenta ha señalado que vamos a trabajar en generar esos esfuerzos público-privados para identificar y aplicar medidas que faciliten el acceso a las exportaciones de nuestras pequeñas y medianas empresas. Y sabemos que ahí tenemos temas de logística, tenemos los temas de trámites que son importantes de enfrentar y lo estamos enfrentando y los vamos a reforzar en esta agenda de inversión para lo que queda en los próximos 4 meses del año. En materia de energía hemos sido muy claros. Nuestra economía
es una economía que enfrenta un desafío en materia energética y no hemos enfrentado este desafío en materia energética con medidas concretas y también con propósitos y objetivos muy claros y precisos. El ministro Pacheco en esto ha sido claro en que los objetivos son reducir los costos marginales en un 30% durante este periodo. Acá tenemos un desafío como país en materia energética, desafío que dejamos y abandonamos por un periodo de tiempo. Durante los últimos 4 años poco hemos hecho en esta materia. Y tal como lo señala nuevamente el presidente del Banco Central, esta puede ser una limitante a nuestro crecimiento a futuro. Y por lo tanto lo que corresponde es enfrentarlo. Y lo que hemos hecho en la administración de la presidenta Bachelet es enfrentar decididamente el tema de la energía. Quiero finalizar solamente diciendo que nuestro desafío como país no es solo un desafío de corto plazo, también es un desafío de mediano plazo, de sentar esas bases para un desarrollo sostenible, para un desarrollo menos dependiente de lo que son las variaciones de un precio en particular, como por ejemplo lo que puede ser el precio del cobre. Necesitamos ampliar nuestra base productiva, necesitamos generar más diversificación económica en nuestra economía, más encadenamientos productivos que permitan a nuestras pequeñas y medianas empresas crecer, abrirse espacio en lo que es el comercio internacional. Tenemos el desafío de aumentar la eficiencia de nuestros servicios públicos de forma tal de poder darle más espacio al emprendimiento y a la innovación. Esa es una agenda que hemos enfrentado, que estamos enfrentando, en la cual estamos trabajando desde el gobierno, de forma tal, nuevamente, de generar una economía más inclusiva, porque un desarrollo de nuestro país, un desarrollo inclusivo requiere que, por ejemplo, nuestras pequeñas y medianas empresas tengan la posibilidad de crecer y desarrollarse, de tener acceso a mejor financiamiento, de tener apoyo a logística, de tener apoyo a la gestión, de tener acceso a los mercados internacionales a costos más bajos. Chile tiene costos de exportar un container que son 50% más altos que en Corea. Más de 2 veces el costo de exportar un container en Singapur. Y sin embargo tenemos acceso privilegiado a esos mercados internacionales. Tenemos un tremendo desafío en términos de cómo generar esa logística que nos permita acceder a esos mercados internacionales a costos más bajos. Desarrollar esa infraestructura necesaria para que nuestra zona norte, para que nuestra zona centro, nuestra zona sur se transformen en pilares de acceso, por ejemplo, del resto de los países de la región hacia mercados como el asiático. Tenemos el desafío de seguir generando encadenamientos productivos, por ejemplo, en materia minera. Chile es un país donde los proyectos de inversión minera están considerados en $100.000 millones para los próximos años. ¿Cómo no va a ser posible que seamos capaces de desarrollar esos encadenamientos productivos que nos permitan aprovechar aún más el sector de la minería? Hace 20 años atrás Australia no era ningún proveedor de la minería mundial. Hoy día los principales proveedores de la minería mundial son los australianos. ¿Por qué? Porque generaron esos bienes públicos necesarios para desarrollar esos sectores. Esa es una estrategia que tenemos que seguir en nuestro país, la posibilidad de transformarnos en actores relevantes, no solo exportando el cobre, sino también transformándonos en proveedores de clase mundial en esas materias, que nos permitan el día de mañana el tener una economía más diversificada, una economía más estable y también una economía de más oportunidades para todos. Gracias, presidente.